Tez Brillante, un programa de ECCA, una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana, con el pastor Henry Belalcázar. Dios les bendiga. Este es el mensaje para los hijos de la diáspora africana. Biblia, solo Biblia, el dedo índice en la palabra de Dios. Este es nuestro cuarto capítulo sobre la serie La espiritualidad afro, un tema muy importante que forma parte de nuestra identidad como hombres, mujeres y pueblo de tez brillante. En la sesión anterior respondimos una pregunta. ¿Por qué Dios le habló a un profeta local en el norte de la península arábiga de un pueblo lejano que habita al sur del Sahara? Me estoy refiriendo al profeta Isaías. Él tuvo su ministerio profético alrededor del año 740 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en su libro Isaías capítulo 18 que él tuvo una visión en la cual vio una sombra de iniquidad que cubría a una tierra que está al sur del Sahara. Él dice la tierra que está tras los ríos de Etiopía. Cuando dice que está tras los ríos de Etiopía, se está refiriendo al Nilo Blanco y al Nilo Azul que nacen en el Cuerno de África, en lo que hoy es Etiopía, se unen para formar el río Nilo. Entonces, tras los ríos de Etiopía se está refiriendo a eso, al Sahara, más allá del Sahara. ¿Por qué Isaías tenía un conocimiento de este pueblo? Porque dijimos que en el año 1570 a.C., cuando empezó a formarse el imperio egipcio, simultáneamente empezó la expansión del pueblo bantú, que trajo conocimiento, tecnología y progreso al centro de África, al oriente de África y al sur de África, que es donde se expandió este pueblo. Y nosotros, el 90%, por no decir casi todos, somos descendientes de la familia bantú, que fue la que sufrió la iniquidad del mercado transatlántico de esclavizado. Como el profeta Isaías conocía de este pueblo, tenga en cuenta que él vivió alrededor del año 740, o sea, ya iban casi 800 años de expansión bantú. Él sabía de quién estaba hablando, de un pueblo fuerte y conquistador. Y la sorpresa de él fue esa: ¿cómo es posible que esa sombra de iniquidad venga sobre un pueblo que es fuerte y valiente? Y el Espíritu Santo le mostró que iba a haber una restauración plena, porque dice también: en aquel tiempo será traído ofrenda a Jehová de los ejércitos al monte Sión de este pueblo, que lo describe como fuerte y conquistador. Esa es la parte importante que tratamos de analizar la vez pasada. Hoy vamos a responder otra pregunta. ¿Qué significa ser pueblo temible, ser fuerte y conquistador? ¿Por qué el profeta Isaías habla de eso? ¿Qué significa? Si vamos a Isaías capítulo 18, en el verso 7, dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. En una de las enseñanzas que tuvimos acerca de la estética afro, dijimos que ese pueblo que va al monte Sión es porque está reflejando un carácter que está descrito en el Salmo 15 y en el Salmo 24. También los invito a que vean esos videos, donde Dios describe un pueblo que tiene un carácter muy especial. ¿Sí me comprenden? Y por eso se llama temible, fuerte y conquistador. Pero en el original hebreo, realmente estas palabras, ¿qué significan? Empecemos por lo siguiente. El pueblo de tez brillante está relacionado con un nombre de Dios, de los 32 que él tiene en la Biblia, con el nombre Jehová Sabaoth, o Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir que nosotros somos el pueblo de Dios, que somos un ejército de Dios. Eso empieza por ahí. De tal manera que cuando el profeta Isaías estaba hablando de este pueblo maravilloso, estaba pensando en un ejército. Nosotros somos un ejército.
temible, fuerte y conquistador. Mire eso tan importante. Vamos a analizar más detenidamente cada palabra. En Isaías 18:7, si usted va a una Biblia interlineal, es decir, que tiene español y hebreo al mismo tiempo para que usted pueda comparar las palabras, va a encontrar la palabra temible, cuyo número estrón es H3372. Esa palabra, que realmente es un verbo, da la idea de una persona o de un pueblo que inspira reverencia desde el punto de vista moral. Es decir, son personas sublimes desde el punto de vista moral e inspiran reverencia. Eso da una explicación muy importante. En la cosmovisión del tiempo del profeta Isaías, eso era lo que la gente veía en este maravilloso pueblo. Si usted hubiera vivido en ese tiempo, la gente que lo rodeaba iba a sentir que usted merecía ser reverenciado moralmente. ¿Por qué? Por su limpieza. ¿Me comprende? Eso es lo que nosotros realmente debemos inspirar. Y eso es lo que Dios quiere que volvamos a hacer. Ahora, algo muy importante. En la gramática del verbo temer, en el original hebreo, el profeta Isaías da la idea de una persona o pueblo que inspira reverencia, y además dice que es una inspiración de reverencia desde el pasado y se extiende al futuro. ¿Por qué? Porque dice temible desde su principio y después. Es decir, era un pueblo que tenían un conocimiento desde el pasado de una actitud moral o de una moral tan especial que inspiraba reverencia y que ellos sabían que se iba a extender. ¿Por qué? Porque era un pueblo que formaba parte del plan eterno de Dios. O sea, nosotros somos tan importantes como el pueblo de Israel por ser la simiente santa. Y nosotros somos importantes porque somos los protectores de esa simiente santa. Eso es lo que nos indica la Biblia. Por eso somos un ejército. Por eso espiritualmente somos guerreros espirituales. Por eso nuestra espiritualidad es tan especial. Hay otra palabra que encontramos aquí de temible desde su principio y después, y dice gente fuerte. Aquí la palabra fuerte es un sustantivo, un nombre común. Pero realmente la palabra literalmente significa un cordón para medir. Y figurativamente es una regla. También es una cuerda musical, o sea, que tiene armonía. En otras palabras, lo que nos quiere decir es que este pueblo, al que han traducido como fuerte, realmente es un pueblo que tiene la autoridad para medir algo. O un pueblo que extiende el cordel para medir a los que van a ser ajusticiados. Es decir, tenemos, además de ser un ejército, somos un pueblo que está llamado a ser juez. Mide con un cordel a aquellos que van a ser ajusticiados. Por eso, moralmente, tenemos ese papel. Somos reverenciados moralmente. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad para medir. En otras connotaciones da la idea de plomada. Usted sabe que una plomada se utiliza para determinar si una pared está totalmente vertical o si se va a inclinar a un lado o al otro, lo cual genera un peligro que se puede caer. Una regla para medir. O sea, tenemos las reglas, las normas, un pueblo que establece reglas y normas. O sea que cuando en la cosmovisión del año 1000 antes de Cristo veían a un hombre y una mujer de tez brillante como usted, lo primero que inspiraba era reverencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de juzgar y de medir. ¿Por qué? Porque moralmente son limpios. Por eso el clamor del profeta en Isaías capítulo 18, ¡ay de la tierra! Ese dolor, esa angustia de que qué fue lo que pasó aquí, porque esa sombra de iniquidad. La otra palabra que estamos analizando aquí es conquistador. También es un nombre común en el hebreo original,
el número de Strong es 4001 y tiene dos connotaciones: angustia y conquistador. Pero en el contexto podemos llegar a la conclusión de que es un pueblo que conquista. Isaías sabía quién era el pueblo bantú. Isaías sabía que moralmente eran limpios. Isaías sabía que tenían la capacidad de medir, de establecer reglas, de establecer normas. No está relacionado con abominable, porque está complementado con el sustantivo fuerte que indica capacidad moral para evaluar. Eso es lo que significa ser un hombre y una mujer de tez brillante. Entonces, si hacemos ese pequeño análisis de estas tres palabras, un pueblo temible, fuerte y conquistador, podemos describir de esta manera un pueblo que es reverenciable moralmente, porque tienen la capacidad de medir, de ser jueces para conquistar. ¿Y conquistar qué quiere decir? Que pueden imponer su cultura, que pueden imponer su capacidad moral y que forman parte del plan de Dios desde la eternidad y hacia la eternidad. Por eso el profeta dice desde su principio y después. Eso es lo que piensa Dios de este maravilloso pueblo. Eso es lo que Dios dice de usted. Y para que nosotros entendamos esto, de por qué este pueblo temible, fuerte y conquistador, cayó en este estado de iniquidad, que una sombra vino sobre él. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una lucha espiritual. El profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, dice algo muy interesante. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Estoy leyendo en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versos 1 y 2. Vuelvo a empezar. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Hemos dicho en otras enseñanzas que si nosotros queremos escudriñar en la palabra de Dios nuestra historia espiritual, si queremos saber cuál es el propósito de Dios con este pueblo, tenemos que mirar nuestra historia entrelazada en el tallo del pueblo de Israel. Jeremías habló para el pueblo de Israel en este momento. En el momento en que él vio que era inminente o que fue inminente la deportación a Babilonia, dice cómo el oro se ha ennegrecido. Pero también hemos aprendido nosotros que en Génesis capítulo 2, la primera mención que la Biblia habla de un pueblo cuando Adán y Eva no habían tenido hijos, es de los hijos de Can, ¿recuerda? Del pueblo de Jávila y del pueblo de ¿quién? De Cus. En Génesis capítulo 2. De tal manera que podemos llegar a la conclusión que el oro es un símbolo del pueblo de Israel, del pueblo de tez brillante, porque dice que de Edén salía un río que se dividió en 4 vertientes: el río Pisón, el río Gijón, ¿sí? 2 de ellos, el río Pisón que rodea la tierra de Jávila, el río Gijón que rodea la tierra de Cus. Y en la tierra de Jávila hay oro. Y la primera mención que hace Dios del oro está asociado a usted, a este maravilloso pueblo de tez brillante. Por eso podemos decir que esta palabra de Lamentaciones, cómo se ha ennegrecido el oro. Es decir, ese pueblo fuerte, conquistador, se ha ennegrecido. Ha perdido el brillo del buen oro. Somos como piedras de un santuario esparcidas. Eso es lo que nosotros reflejamos en este momento. Es nuestra realidad. Y es lo que nosotros tenemos que superar. Pero no lo vamos a superar
con nuestras propias fuerzas, no lo vamos a superar con herramientas humanas, sino con verdaderas armas espirituales. Porque nosotros somos un pueblo fuertemente espiritual. Tenemos que luchar espiritualmente para volver a ser lo que Dios dice que somos. Un pueblo que brilla como el oro. Un pueblo fuerte, temible y conquistador. Un pueblo que tiene la capacidad de tener el cordel para medir. Un pueblo que inspira moralmente reverencia. Un pueblo que puede conquistar. Y la única manera de que el enemigo nos sometiera y nos convirtiera en lo que nos ha querido convertir a través de la esclavización, de robarnos nuestra identidad, de robarnos nuestra dignidad, es esclavizándonos y haciéndonos pensar todo lo contrario de lo que nosotros somos. ¿Sí ven lo importante que es escudriñar la bendita palabra de Dios? Sí es importante que usted vaya al trono de la gracia y le pregunte a Dios realmente qué es lo que piensa de usted. Ahora algo muy importante. En alguna de las enseñanzas hablé de un tema muy importante que es de Simón de Cirene, ¿recuerdan ustedes? En los evangelios, en el Marcos capítulo 15, verso 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que le llevase la cruz. Ese evento que narra las escrituras, que parece como pues así, ¿no? Pues como nombrando algo, ¿no? Pasó alguien por allí y le ayudó a Jesucristo a llevar la cruz. Tenga en cuenta que Marcos habló por inspiración divina. O sea, él no escribió por escribir. O sea, él no estaba contando chismes. ¿Y por qué las escrituras narran este evento tan importante? Que casi nunca se enseña, se predica y se profundiza en él porque pues aparentemente no es importante. Cirene es una región del norte de África, empezando por ahí. Y dice que había un hombre llamado Simón de la ciudad de Cirene o de la tierra de Cirene. Y pasaba por allí, no por casualidad. Y dice que los soldados le obligaron a que tomara la cruz del Señor Jesucristo y se la ayudara a cargar por un espacio de tiempo. No sabemos si fue un paso, o 10 pasos, o 20 metros, o un kilómetro. No sabemos. Pero aquí lo importante, como les decía alguna vez, es este hecho. Cuando el Señor Jesucristo estaba ya a punto de expirar, dice que un soldado le pasó una esponja impregnada de un vinagre para que él bebiera. Y esa esponja y ese vinagre realmente era un revuelto de hierbas que de alguna manera u otra anestesiaba al condenado para mitigarle el dolor, lo anestesiaba. Dice que el Señor Jesucristo rechazó eso. ¿Por qué? Porque él tenía que sufrir el 100% del dolor. Él tenía que sufrir el 100% del dolor por el pecado de la humanidad. Él no podía aletargarse, él no podía anestesiarse, él tenía que sufrirlo todo. Pero aquí viene el hecho importante. ¿Por qué Dios permitió que alguien le ayudara a descansar por un paso, o 10 pasos, o 20 metros, o una cuadra, o un kilómetro? No sabemos. Ese trayecto al Monte Calvario. Jesús no pudo impedirlo porque no estaba en sus fuerzas o en su capacidad o en su voluntad de agarrarse a la cruz e impedir que alguien se la levantara porque no se dio cuenta. Ese es el punto importante. Entonces, yo lo que quiero decirles con esto es que el solo hecho de que un hombre llamado Simón de Cirene, un hijo de Can, un africano, haya tenido la posibilidad de que Dios lo utilizara ¿para qué? Para que levantara una cruz y le ayudara al Señor Jesucristo en su trayecto. Ese es el punto importante. ¿Por qué? Porque eso representa algo.
somos el pueblo que cuida la simiente santa. Somos los guerreros de Dios, llamados a hacer posible que el plan de salvación de Dios para la humanidad se haga realidad en esta tierra. Eso implica que usted tiene una responsabilidad. Y conectando esto con la estética afro es mucho más que mostrar. Ser afro es mucho más que decir cosas. Ser afro implica una responsabilidad espiritual de un papel que nosotros jugamos en el plan de salvación de Dios para la humanidad. ¿Por qué un hombre negro podía cargarle la cruz y ayudarle al Mesías en su trayecto al Monte Calvario? Porque somos un pueblo que moralmente es reverenciable, que tenemos la capacidad de medir, de establecer límites, de ser como jueces y de defender la causa de Dios. Por eso el enemigo ha intentado destruirnos. Y usted debe comprender algo muy importante. Y aquí le voy a poner una responsabilidad mayor. Dice la palabra de Dios que un día este pueblo irá al monte Sión a llevar ofrenda. ¿Y sabe qué significa eso? Que tenemos un carácter especial, que está descrito en el Salmo 15. En el Salmo 15, si usted me acompañara, por favor, a leerlo, se va a encontrar con esto, que es tan importante. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice Isaías que este pueblo va a ir allá, sí o sí. No es una posibilidad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha invitado. Y la pregunta que se hace el salmista, en este caso David, es: ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién podrá ir a ese lugar? Y el Espíritu Santo responde: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Eso es lo que significa esas palabras: fuerte, conquistador. ¿Recuerda que lo hemos leído? Eso es lo que significa. Un pueblo que tiene el cordón para medir. Eso es lo que significa fuerte, un cordón. Y cuando vamos al Salmo nos dice: el que anda en integridad y hace justicia habla verdad en su corazón. O sea, el profeta dice que nosotros somos moralmente reverenciables. Anote eso en Isaías capítulo 18 al lado del Salmo 15. El que anda en integridad y hace justicia habla verdad en su corazón. Eso piensa Dios de usted. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno. ¿Contra qué? Contra su vecino. Somos hombres y mujeres íntegros. Eso es lo que dice Dios de usted. La pregunta que yo le haría es: ¿usted vive de acuerdo a la responsabilidad de ser tez brillante? Hoy la gente no nos mira como hace 4,000 años, pero la humanidad hace 4,000 años lo miraba a usted y sentía la necesidad de reverenciarlo moralmente, porque sabía que usted era íntegro, que hacía justicia y hablaba verdad en su corazón. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Es decir, el que tiene el cordón, ¿para qué? Para juzgar, para separar lo vil de lo precioso. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Un pueblo de hombres y mujeres que tienen palabra. Que si yo prometí algo y aún sabiendo que eso lo hice en contra mía, yo cumplo mi palabra. ¿Por qué? Porque soy parte de un pueblo íntegro que hace justicia y habla verdad en su corazón. Eso es lo que significan esas 3 frases. Eso fue lo que el profeta Isaías conocía de usted.
Y el hecho de que hayamos vivido esta historia trágica del mercado transatlántico, el hecho de que hayamos vivido esa historia trágica de la esclavización, eso no nos ha robado el carácter. Nos lo han querido robar, es verdad. Pero la esencia de lo que somos está allí. Por eso usted no permita que le sigan viendo como una víctima, como un pobrecito. No, al contrario. Actúe y compórtese de tal manera para que la gente entienda que usted es lo que Dios dice que es. Si usted me acompañara, por favor, al Salmo 24, que es parecido a este, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Empieza el salmista diciendo: nosotros pertenecemos al Dios que es el dueño de todo, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Isaías dice que la tierra nuestra está surcada por ríos, es decir, los ríos afirman la tierra. O sea, es fundamental y vital los ríos para la vida de la tierra y nosotros somos los protectores de ella. Y luego pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y dice: limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Yo le pregunto a usted: ¿usted se está comportando como un hombre y una mujer de tez brillante? ¿Usted está haciendo honor a su etnia? ¿Usted está haciendo honor a su identidad? Yo le pregunto. Eso es una pregunta, porque eso es una gran responsabilidad. Y luego dice: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dejemos que Dios haga justicia por nosotros y más bien nosotros preocupémonos por recuperar el carácter de esa identidad original. No permita seguir siendo usted como el oro fino que ha perdido el brillo. Por eso es fundamental, mi hermano y mi hermana, que usted, para que entienda este mensaje, le abra la puerta a Jesús. Es muy simple. Si usted va al libro de Apocalipsis, encontramos el mensaje muy sencillo. En Apocalipsis 3:20 encontramos este mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es necesario que usted le abra la puerta a Jesús para que él le dé la capacidad en el espíritu de entender estos mensajes que está escuchando a través de esta serie sobre la espiritualidad afro y el anterior sobre la estética afro. Si usted no abre esa puerta, no va a comprender este mensaje. No va a entender lo que significa ser tez brillante. No va a entender lo que significa brillar como el oro fino. Y sin darse cuenta, tristemente, va a ser como el oro fino que ha perdido su brillo, oro ennegrecido. O va a ser como una piedra tirada por cualquier lugar, donde lo único que genera es lástima. Pobrecitos, necesitan ayuda, las víctimas. ¿Eso es lo que usted quiere reflejar? ¿O realmente quiere mostrar lo que la palabra de Dios dice? Fuerte, conquistador. Eso es lo que Dios dice de usted. Pero para eso es necesario que usted le abra la puerta a Jesús. Jesús está tocando su puerta. Si usted analizara esta frase: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si usted escudriñara esos verbos en el original griego, se daría cuenta que están en un tiempo y en una conjugación que da la idea de que Jesús tiene una premura. Abrime, ve, abrime esa puerta. Abra esa puerta, mi hermano y mi hermana. Reconcíliese con Dios. Reconcíliese. Recupera su identidad. Y repita conmigo, si le es posible: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo te pido que entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Yo reconozco que te necesito, Señor. Yo quiero brillar como tú dices que debo hacerlo. Yo quiero volver a ser ese hombre y esa mujer de tez brillante como tú dices que soy.
pero yo reconozco mi necesidad de ti, bendito Jesús. Me arrepiento de haberte dado la espalda y te pido perdón y te abro la puerta para que entres a mi vida y no te vayas nunca. Esa es una oración sencilla que usted puede hacer para volver a ser un hombre y una mujer de tez brillante. Que el Señor los bendiga. Síguenos en nuestro Instagram @tezbrillante y también síguenos en Tuning, Radio Emancipación Cristiana Afro, y visita nuestra página web www.tezbrillante.org.